es para ti, Joseph? ¿A tu hijo primogénito o los 96 gramos de plata con el cual estás obligado a efectuar el rescate? ¿Qué habrá respondido Joseph? Para que continuara la ceremonia tuvo que haber dicho, Bibni Bejorí, prefiero a mi hijo primogénito. Eso fue que dijo él. ¿Ok? Bibni Bejorí. Yo prefiero a mi hijo primogénito. Entonces el Cohen se dirige a Miriam, la madre de Yeshua, y le pregunta, ¿Benesech Bejor? ¿Este es tu hijo primogénito? ¿Es posible que diste a luz un hijo antes? ¿Estás segura que es tu primogénito? O tal vez tuviste un aborto antes, involuntario o voluntario. ¿Estás segura que este es tu hijo primogénito? Benech ze Bejor. Y a lo que Miriam responde, se beni Bejorí. Este es mi hijo primogénito. ¿Ok? Antes de él, ni di a luz otro hijo, ni he tenido ningún aborto. ¿Están imaginando esa ceremonia? Entonces, basado en la ley, el Cohen debió haber tomado en ese momento a Yeshua en sus brazos. ¿Verdad? Lo recibe en sus brazos y dijo estas palabras, Se Jaben Bejorhu. Este es el hijo primogénito. Y el santo Baruchu Baruch Shemo ha ordenado rescatarlo monetariamente. Como se declara, los que serán redimidos, los redimirás de la edad de un mes conforme a tu evaluación, 5 ciclos de plata según el ciclo sagrado que es de 20 eras. Entonces, el Cohen le dijo al bebé Yeshua, lo tiene en sus brazos, ¿verdad? Lo tiene en sus brazos, le habla al bebé Yeshua y le dice, cuando estabas en las entrañas de tu madre, ¿ok? Bajo la potestad suprema de tu Padre Celestial estabas. Y bajo la potestad de tu padre Joseph y de tu madre Miriam. Pero ahora estás bajo mi potestad, porque soy Cohen. Y tu padre Joseph y tu madre Miriam quieren rescatarte, porque tú eres un primogénito consagrado desde el nacimiento, porque así está escrito. El Eterno habló a Moshe diciendo, consagra para mí todo primogénito, todo el que abre matriz en los hijos de Israel, mío es. Luego Joseph toma los 5 ciclos de plata que trajo al Cohen, levanta su mano derecha y le dice, yo deseo rescatar a mi hijo Yeshua, porque así está escrito en la Torá. Ciertamente redimirás todo primogénito de entre tus hijos. Los que serán redimidos, los redimirás de la edad de un mes conforme a tu evaluación, 5 ciclos de plata según el ciclo sagrado. Y acto seguido, Joseph dijo, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kishanu bemisbotav vezivanu al pidión Jaben. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos has ordenado el mandamiento del rescate del primogénito. Terminado de decir eso, Joseph abrió su boca delante del Cohen y dijo otra verajama. Dijo, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'echeyanu be'kiyemanu, be'igiyam la'asman hazeh. Y terminando de decir esa verajá, dijo, Se pidión beni bejorí. Este es el rescate de mi hijo primogénito. Entonces el Cohen toma el dinero de la mano de Joseph y declara, recibo de ti Hamesh Selaim, los 5 ciclos de plata, por el rescate de este hijo tuyo. Y por medio de ellos, Yehoshua queda ahora rescatado, quedad Moshe de Israel, según la ley de Moisés y de Israel. ¿Están conmigo hasta ahí?
Después de eso, tremenda fiesta, hermano. Fueron afuera con los amigos, trajeron comida, vino a danzar, a festejar. Lejay, 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 lejay. Tremenda fiesta, tremenda fiesta. ¿Cuándo está conmigo hasta acá? All right. Para poder hacer esto, el bebé Yeshua tuvo que llenar tres requisitos. Tres requisitos. Primero, que tuviera un padre que lo trajera delante del Cohen. Porque es el padre, no la madre. El padre es el responsable de hacer el Pidyon Haben. Por supuesto, la madre participa también, es testigo principal. Pero el papá es el responsable de hacer el Pidyon Haben. El segundo requisito que tenía que llenar el bebé Yeshua para poder recibir este rescate es que hubiera sido circuncidado previamente según el rito de Moshe, porque solamente los circuncidados pueden participar de esta ceremonia. Un niño judío que no es circuncidado no puede recibir el Pidyon Haben. Tiene que recibir primero el Pidyon Haben. ¿Cuándo fue circuncidado Yeshua? A los 8 días de nacido, cuando vinieron los sabios del oriente y participaron del Brit Milá, ¿okay? Del Brit Milá de Yeshua. Y el tercer requisito es que tuviera 30 días de nacido, ni una hora menos. Solo a partir de los 30 días de nacido se puede efectuar el Pidyon Haben. Quiere decir, en el día 31, desde el momento del alumbramiento, en el día 31 se hace el Pidyon Haben. Así que Yeshua tuvo un padre, Yosef, que lo representó delante del Cohen. Yeshua tuvo el Brit Milá a los 8 días de haber nacido. Y Yeshua tuvo su Pidyon Haben en el templo de Jerusalén 30 días después de haber llegado a este mundo. ¿Qué te dice eso? Esto te dice que la judeidad de Yeshua es indiscutible. La judeidad de Yeshua es indiscutible. Nació primogénito de padre judío y de madre judía. Fue circuncidado a los 8 días, conforme a la Escritura. Y fue rescatado a partir del día 30 de su nacimiento, conforme a la Escritura. Y basado en las fuentes orales con que contamos, esto fue lo que tuvo lugar con Yeshua después del Pidyon Haben. Luego del Brit Milá y luego del Pidyon Haben, él fue educado en su propia casa por su padre y por su madre. A la edad de 5 o 6 años, inició sus estudios oficiales en la sinagoga del pueblo donde vivía. Así era la costumbre en aquellos días. Imagínate al niño Yeshua con 5 añitos, con 6 añitos de edad, subir cada Shabbat a la sinagoga y todos los días de la semana a la sinagoga, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, a la sinagoga, todos los días. Y fue educado en todo lo relacionado con la Torah de Moshe. En la sinagoga de Jerusalén, de Israel, de la Galilea, de la Judea, en aquellos días no se enseñaba bioquímica, ni robótica, ni estas cosas que hoy hay en la escuela. ¿Qué se enseñaba? Torah. ¿Eso qué se enseñaba? Se aprendía a sumar con la Torah, se aprendía a restar con la Torah, se aprendía a dividir con la Torah, se aprendía a multiplicar con la Torah, se aprendía a hablar con la Torah, se aprendía a escribir con la Torah, se aprendía a leer con la Torah. Torah para arriba, Torah para abajo, Torah en el medio, Torah en los lados, Torah por todos los poros del cuerpo. Torah, Torah, Torah. Tanto es así que desde los 6 añitos a los 12 añitos, todo niño judío en Israel se sabía la Torah de memoria. Los 5 libros de Moshe Rabbeinu se los sabían de memoria. Se memorizaba todo hasta cumplir los 12 años de edad. Y a los 12 años se tomaba un examen oral frente a los grandes maestros de Jerusalén, lo que hoy día ha devenido en la práctica de
el bar mitzvah. ¿Ok? No era exactamente igual, pero sí era el momento de graduación, digamos, de la escuela primaria. ¿Ok? Un examen oral a los 12 años de edad. Si se pasaba ese examen oral y el muchacho tenía cabeza, entonces a partir de ahí se empezaba a estudiar todo lo que tenía que ver con la Torah oral hasta los 18 años de edad. A los 18 años de edad debía tener un oficio con el cual ganarse la vida, que lo aprendió de su papá, que lo aprendió en su casa. Ya a los 18 años tenía que saber cómo ganarse la vida, tener un oficio que trajera economía a la casa y entonces buscar esposa y casarse. Esa era la ley en Israel. A los 18 años ya estás graduado, ya tienes un oficio, ya sabes cómo traer dinero a tu bolsillo. Ahora, construyes una casa, normalmente se construye un cuarto adicional en la propia casa del papá. Y después que lo tenía listo, que el papá veía que todo estaba bien, le decía, ok, trae a la esposa ahora. Se iba y se buscaba a la esposa y se casaba. Quiere decir que en Israel primero se estudia, luego se tiene un oficio y después se busca esposa. Hoy día en el siglo XXI es al revés. Primero se busca esposa, después se estudia y después a ver cómo hago para pagarle las cuentas a la mujer. Como el caso, ¿no? Como el caso de un chico que se enamoró nada menos que del presidente de la sinagoga del pueblo. Los presidentes de la sinagoga son la gente que más plata tiene. Para ser presidente de la sinagoga significa que si un presupuesto se quedó corto un mes, él pone la diferencia. ¿Cuántos quieren ser presidente aquí de la sinagoga? ¿Ok? El presidente es el que cubre todos los gastos. Si falta algo, él lo pone. Siempre se busca que el presidente sea un empresario, un hombre de muchos recursos, porque ya usted sabe cómo son las cosas. Pues este chico se enamora de la hija del presidente de la sinagoga. Y la mamá se dio cuenta. Entonces llama a su marido y le dice, oye, yo creo que Levi está enamorado de nuestra hija. Así que entrevístalo a ver cómo es la cosa. Dice, no puede ser. Sí, entrevista. Se va allá, se reúne con Levi y dice, oye, después del Shabbat quiero hablar contigo. El muchacho un poco temblando, ¿no? Dice, siéntate ahí, vamos a hablar. ¿Cómo tú piensas sostener a mi hija? Dice, Hashem proveerá. ¿Con qué le vas a pagar la casa? Dice, Hashem proveerá. ¿Y con qué le va a comprar comida y las cosas a la casa? Dice, Hashem, Dios proveerá. Y oye, y los vestidos de mi hija y todas esas cosas, Hashem proveerá. Ven acá y cuando tengan que viajar de un lugar a otro, ¿cómo va a ser la cosa? Dice, Hashem proveerá. Claro que hijo, bye, hasta luego. Cuando llega a la casa dice la mamá, ¿hablaste con Levi? Sí. Dice, ¿qué te pareció? Un muchacho muy piadoso. ¿De verdad? Sí. ¿Y por qué? Dice, él piensa que yo soy Hashem. Beche, imagina, bro. Él piensa que yo soy Hashem. En el siglo primero de la época de Yeshua no era así. Aquella época, sonríe, que hoy es Shabbat, hay que estar alegre, ¿no? En aquella época, a los 18 años, tenías que tener ya un oficio, buscar mujer y casarte. Esa es la costumbre de la época. All right? So, la pregunta es, si esa era la ley, si esa es la costumbre, si eso es lo que se hacía, ¿qué pasó con Yeshua? Es aquí donde el código Da Vinci, ¿no? Viene por ahí dando vuelta, ¿no? Y todas esas historias, ¿no? ¿Qué pasó con Yeshua? Si esa es la costumbre, eso es lo que todo judío hacía. ¿Ok? La pregunta es, ¿habría respetado la comunidad judía a un rabino que no habría cumplido con ese mandamiento de casarse?
Bueno, la respuesta es que habían excepciones. ¿Ok? Habían excepciones. Parece que Yeshua fue una excepción. Si un muchacho a la edad de 18 años ya tenía un oficio, ya había pasado por todos estos estudios, ¿verdad? Pero él quería profundizar aún más en el estudio de la Torá, iba a su rabino y le pedía un permiso especial. Entonces el rabino le concedía un permiso para que se dedicara a estudios superiores de Torá para llegar a ser un maestro de Israel. Entonces se le daba un permiso especial. Y todo indica que ese permiso le fue concedido, y entre los 18 años y los 30 años tenemos una tradición en Israel que los jóvenes del área de Nazaret, donde vivía Yeshua, iban a Sefat y estudiaban allá con los grandes rabinos en la ciudad de Sefat, la segunda ciudad santa de Israel. A los 30 años de edad, él inicia su Avodah Hashem, su servicio público al Eterno, y posiblemente a los 33 años, bien joven, muere a través de la muerte más brutal y horripilante que los romanos hayan inventado alguna vez. Reservada solo para los rebeldes que fueran descubiertos tratando de crear problemas políticos al Imperio Romano. Y un análisis cuidadoso del Nuevo Testamento nos presenta a un Yeshua completamente judío, impregnado desde su matriz con el alma judía de su generación. ¿Cuántos están conmigo hasta acá? Lamentablemente, la judeidad de Yeshua se convirtió en un problema para los cristianos de fines del primer siglo. En otras palabras, Yeshua era demasiado judío para los cristianos del primer siglo. Las tensiones políticas entre Roma y Jerusalén iban en aumento. Una revuelta judía contra los romanos llevó a una fiera lucha en Israel que se dio desde el año 67 hasta el año 73, cuando cae Masada. En el 70 Jerusalén fue destruida, el templo fue destruido. En el 73 Masada, el último bastión de las defensas judías que quedaron de aquella revuelta, cayó. Más de 1 millón de judíos fueron muertos y el resto enviado al exilio. El judaísmo se convirtió en algo ilegítimo en Israel, excepto una septa que logró ser reconocida por los romanos. La septa, ya he hablado de esto en otras clases, la septa que dirigió el rabino fariseo Yohanan ben Zakkai, que consiguió de Vespasiano un salvoconducto y protección imperial para él y para sus estudiantes. Los cristianos hasta entonces, hasta el año 70, los cristianos, es decir, los creyentes los que se habían convertido al Dios de Israel y reconocían a Yeshua como Mesías, de entre los no judíos, que fueron llamados cristianos en Siria. Los cristianos hasta entonces asistían a las sinagogas judías, participaban con los judíos, eran educados en la Torá y en los profetas por los maestros judíos. Y muchos incluso se hicieron judíos en el proceso, aunque otros, la gran mayoría, se mantuvieron como justos de las naciones. A partir de la destrucción de Jerusalén, del templo, a partir de la desaparición de la generación apostólica, los cristianos, los no judíos
que habían abandonado el paganismo romano y declarado al Dios de Israel como su único Dios, comenzó a tener serios problemas con los romanos. Por varias razones. Primero, porque en un momento determinado los romanos pensaron que ellos eran judíos también, por asociación. Como los cristianos se reunían en las sinagogas judías o en sus propias casas cerca de la sinagoga judía, como los cristianos se reunían en Shabbat, no en domingo, sino en Shabbat. Si los cristianos guardaban también mandamientos de la Torá, como los judíos, se reunían con los judíos, andaban con los judíos, estudiaban con los judíos, comían con los judíos, Roma pensó que eran judíos. Y por su asociación con los judíos, las tensiones políticas entre Roma y Jerusalén afectaba no solamente a los judíos, afectaba también a los cristianos. Segundo, el culto al emperador. Como los judíos no aceptaron el culto al emperador, los cristianos tampoco. Y eso trajo serias tensiones, golpizas, maltratos, la muerte, tanto de judíos como de cristianos que no aceptaban a otro Dios que el Dios uno y único de Israel. Judíos y cristianos fueron brutalmente castigados por Roma, echados a las fieras, convertidos en objetos de diversión en los circos romanos. Y una vez destruida Jerusalén y el templo, y los judíos exiliados de su propia tierra, y el judaísmo declarado ilegal por Roma, y las reuniones privadas en las casas judías proscritas, y todo lo que oliera a judío sonaba a rebelión por los romanos, y era objeto de caza de brujas, los cristianos de aquella época, del 70 en adelante, tuvieron serios problemas con el Yeshua judío. Seguir a un líder judío como Yeshua en esas condiciones no era fácil para ellos. Un precio político muy alto tenían que pagar. Así que poco a poco se fue despojando a Yeshua de su judeidad y convirtiéndolo en un cristiano, más que el judío que Yeshua fue desde el vientre de su madre, desde su nacimiento, desde su Brit Milá, desde su Pidyon Jabem, desde su formación escolar, desde sus estudios superiores en Cefat, desde su presentación pública en Israel como un profeta que había anunciado a su pueblo judío que era inminente el fin del imperio romano y la manifestación del reino del Dios de Israel, no del César, del Dios de Israel. Para los cristianos, hablar del reino de Dios en el corazón del imperio era un suicidio político. Así que Yeshua era demasiado judío para ellos. Y entonces comienza un proceso de judeización de Yeshua, que va teniendo lugar a partir de la destrucción de Jerusalén en los 70 y la muerte de la generación de los apóstoles originarios. Fue para este tiempo que comienzan a aparecer los evangelios sinópticos. Y finalmente, unos 20 o 30 años más tarde, aparece el evangelio de Juan para fines del primer siglo. Los evangelios mismos fueron editados por los cristianos durante este tiempo, hasta que finalmente en el siglo IV y V prácticamente la figura de Yeshua
está completamente despojada de su judeidad. Y en ese proceso de edición del Nuevo Testamento, los editores cristianos, poco a poco, van introduciendo cambios sustanciales para presentar un Jesús completamente divorciado de su judeidad. Un Jesús que rompe con el judaísmo. Un Jesús que abandona a su pueblo judío. Que crea un pueblo diferente, una religión diferente y una deidad diferente. Y vamos a mirar algunas de estas cosas en la clase de hoy. Por ejemplo, la relación de Yeshua con el Shabbat. Los editores cristianos del Nuevo Testamento presentan como uno de los motivos por los cuales Yeshua muere el tema de su supuesta violación del Shabbat. Y según los evangelios editados, Yeshua violó el Shabbat. Y esto enojó a los judíos a un punto que finalmente tramaron matarlo. Lo interesante de todo esto es que los propios editores cristianos de los evangelios, al presentar los cargos, preste mucha atención a esto que voy a decirte. Lo interesante de todo esto es que los propios editores cristianos de los evangelios, al presentar los cargos, desconociendo el judaísmo, nos permiten reconstruir perfectamente qué fue realmente lo que ocurrió. Y es aquí donde uno puede ver la sabiduría divina operando en todo este proceso. Porque cuando analizamos desde el punto de vista judío, ¿qué fue lo que dio lugar a la conclusión cristiana de que Yeshua violó el Shabbat para hacerlo aparecer como uno que destruye el judaísmo, para vender la idea de uno que rompe con el judaísmo y se mueve fuera del judaísmo? Cuando uno ve los argumentos usados desde el punto de vista judío, se da cuenta que no tienen sentido. ¿Cómo se defiende Yeshua de las acusaciones contra la supuesta violación del Shabbat? ¿Cómo se defiende Yeshua? Cuando nosotros estudiamos los evangelios, uno puede detectar inmediatamente qué fue lo que realmente ocurrió. Todas las acciones de Yeshua en relación con el Shabbat tienen total fundamento en la propia Torah y en la ley judía. Incluso, si aceptamos que el Talmud es una antología de escritos y documentos jurídicos judíos que se escribe 450 años, 500 años después de Yeshua. Si aceptamos que el Talmud, ambos, el grande y el pequeño, los dos Talmuds, el de Babilonia y el de Jerusalén, si aceptamos que el Talmud contiene prácticas, costumbres e ideas del judaísmo del segundo templo, vemos que las acciones de Yeshua están dentro de las provisiones de la ley judía. En otras palabras, no hay un solo caso en que Yeshua haya violado realmente el Shabbat. Ningún rabino, preste mucha atención a esto, ningún rabino en los días de Yeshua que viera lo que Yeshua hacía en Shabbat, lo habría considerado nunca una violación del Shabbat según la ley judía. Pero cuando los cristianos que vienen después y que no pueden entender cómo es que se está dando esta situación, tratan de explicar lo que está pasando, nos presentan a un Yeshua violador del Shabbat.
Sin embargo, cuando nosotros tomamos a Yeshua, en todos los casos donde Él actuó e hizo ciertas sanidades en Shabbat y ciertas acciones en Shabbat y da ciertas orientaciones en Shabbat, cuando colocamos eso dentro de la ley judía, Yeshua nunca violó realmente el Shabbat. Aún hoy día, preste atención, aún hoy día, a los médicos judíos, por ejemplo, nos está permitido tener nuestro teléfono celular encendido en Shabbat. Encendido en Shabbat. On call en Shabbat. Para responder cualquier llamada de emergencia en caso de un enfermo, como me pasó anoche, que me llamaron por un caso de una señora enferma con presión alta y no sabían qué iban a hacer en la casa. Los fariseos de los días de Yeshua usaban los mismos argumentos que usó Yeshua para justificar ciertas acciones necesarias para el día de Shabbat. Incluso la frase famosa de Yeshua, el Shabbat fue hecho para el hombre, no el hombre para el Shabbat, la encontramos luego en el Talmud, casi exactamente igual como dijo Yeshua. Dice el Talmud, salvar una vida humana toma precedencia sobre el Shabbat, porque el Shabbat es para el hombre, no el hombre para el Shabbat. Yomá, el Tratado Talmúdico Yomá 85, el folio B. En otras palabras, si nosotros miramos atentamente a la ley judía, violar el Shabbat no solamente está permitido, sino que incluso es necesario si en el proceso está en juego la vida humana. Preservar una vida humana o preservar una nación. No solamente eso, en el evento que una vida humana está en peligro y por ser Shabbat tú no la atiendas, supuestamente para proteger el Shabbat, estás violando el Shabbat. Porque el hombre toma precedencia sobre el Shabbat. En estos días, nuestro presidente Trump viajó al Medio Oriente. Su hija Ivanka y su esposo Jared Kushner, ambos judíos, tuvieron que viajar en Shabbat y tener reuniones donde los asuntos del país estaban en juego en Shabbat. El rabino del esposo de Ivanka le otorgó un permiso especial para poder viajar en Shabbat y que no fuera una violación del Shabbat, porque se trataba de asuntos extremadamente importantes para nuestra nación que estaban en juego en este viaje. Así que aún en nuestros días esa provisión se hace. Así que cuando Yeshua sanaba a los enfermos en Shabbat, estaba siguiendo la ley judía. Estaba apegándose a las provisiones de la ley y de la práctica de los fariseos de sus días. ¿Qué te dice eso? Eso te dice que los fariseos nunca habrían condenado a Yeshua a la muerte por violar el Shabbat. Porque eso era exactamente la práctica que ellos usaban cuando estaba en la balanza. ¿El Shabbat o la vida humana? ¿Están conmigo hasta acá? Si esto es así, ¿quién acusó a Yeshua? ¿Y por qué lo acusaron? Hay un caso muy especial en la vida de Yeshua cuando los discípulos de Yeshua pasan por un campo de trigo, tienen hambre y extienden sus manos para tomar granos de trigo y comer en Shabbat. Sin embargo, eso no se considera una violación del Shabbat. Primero, porque la Torá permite que cuando tú pasas por un campo de trigo, de las esquinas que son dejadas para los pobres, cualquiera que pase puede tomar de eso y comer. No lo puedes poner en una cesta y llevártelo para la casa, eso no. Pero puedes comer
allí presencialmente en el propio campo hasta llenar y satisfacer tu necesidad. Y según la narrativa, cuando sus estudiantes están extendiendo sus manos y tomando granos de trigo y comiéndolos en Shabbat, Yeshua fue llamado por algunos perushim que estaban allí y le pidieron que detuviera a sus estudiantes de hacer algo que parecía ser una violación del Shabbat. ¿Y cómo respondió Yeshua? Yeshua respondió con una analogía tomada de David cuando huía con sus hombres del rey Saúl. En aquellas circunstancias, extenuados por la batalla de sucesión monárquica a que David había sido lanzado por las locuras de Saúl, David pide al sacerdote de turno en aquellos días que le proporcione algo de comer. Tenemos hambre, estamos muriendo, danos algo de comer. Solamente había pan sagrado, que no está permitido comer excepto a los sacerdotes y su familia. Y ni David ni su tropa pertenecían a la Keuná. No pertenecían al sacerdocio. No podían comer de ese pan que era sagrado, reservado exclusivamente para los sacerdotes y sus familias, porque de comerlo era una violación de la ley. ¿Y qué pasó? El sacerdote les dio pan sagrado en contra de la ley. Y comió David y comieron sus hombres. ¿Por qué? Porque la ley judía establece que cuando la vida humana está en juego, se permite que ciertos mandamientos sean suspendidos temporalmente con la mira de salvar la vida humana. Los estudiantes de Yeshua estaban regresando de alguna misión extraordinariamente importante para Israel. Tuvieron que huir de una situación donde sus vidas corrían peligro. Estaban extenuados, cansados, hambrientos hasta el desfallecimiento. Por lo tanto, Yeshua les permitió extender sus manos y comer del grano directamente en el campo. Consecuentemente, se justificó plenamente que violaran el Shabbat, que prohíbe recoger frutas del campo en Shabbat para salvar sus vidas. Y de esta manera, Moram Rabotai, de esta manera, si analizamos todas las veces que los editores de los evangelios tratan de presentarnos a un Jesús que rompe con el Shabbat para dejudaizarlo y para hacerlo aparecer como uno que viene a destruir el judaísmo y crear algo nuevo, el cristianismo, en este caso, el propio contenido del drama creado, cuando lo analizamos desde el punto de vista judío, nos permite comprender inmediatamente que, contrario a los editores del Nuevo Testamento, Jesús aparece más judío todavía, más hijo de Israel todavía. Entonces, ¿por qué fue condenado Jesús a la muerte? La teoría cristiana de que fue por violar el Shabbat no tiene sentido. ¿Qué más entonces? ¿Qué más? Si leemos los evangelios editados sin los lentes judíos, si nosotros leemos los evangelios editados sin los lentes judíos, descubrimos otro esfuerzo por despojar a Yeshua de su judeidad y por demonizar a los judíos de sus días con la mira de crear un Jesús menos judío y más cristiano. Es decir, crear un Jesús que viene a cambiar la ley, que viene a reemplazar al pueblo judío por otro pueblo, que viene a traer otra religión, que viene a presentar otro Dios. Pero cuando nosotros leemos los evangelios editados con los lentes judíos, toda esa fabricación se viene abajo. Eso tiene que ver, por ejemplo, con el tema de Yeshua como Mesías. Los editores de los evangelios hacen un tremendo esfuerzo por presentar a Yeshua en contra de la ley de Moisés, en contra de los profetas, en contra de los rabinos de sus días.
para hacerle creer a la gente que los reclamos mesiánicos de Yeshua iban contra la ley de Moisés. Y como los cristianos para el tiempo que los evangelios editados aparecen ya están separados de su matriz hebrea, estamos hablando fines del primer siglo, principio del segundo siglo y del tercer siglo, como los evangelios editados para esa época, cuando los cristianos ya están separados de su raíz hebrea y se presentan ante las autoridades romanas como algo distinto al judaísmo, y que lo que ellos están viviendo y enseñando no tiene nada que ver con los judíos, estas ediciones logran pasar su escrutinio. ¿Por qué logran pasar su escrutinio? Porque los cristianos no tienen los puntos de referencia judíos suficientes para evaluar estas ediciones y manipulaciones con respecto a Yeshua que están teniendo lugar en la historia. Sin embargo, cuando nosotros los judíos miramos estas narrativas de los evangelios, percibimos inmediatamente cómo una edición tuvo lugar, cómo se crearon narrativas y dichos de Yeshua aparentemente contra el judaísmo para ajustarlo a una agenda claramente establecida: crear otro Jesús, crear otra historia de Jesús, crear otro personaje, no el Yeshua judío, porque ese Yeshua judío les estaba creando a ellos muchos problemas. Ellos necesitaban un Jesús cristiano, no el Yeshua judío que nosotros conocemos. Por tanto, la idea cristiana de que Yeshua es condenado a muerte porque se presentó como el Mesías ante el pueblo de Israel y que esto provocó un alboroto y eventualmente su muerte, carece de sentido. Contrario a la idea cristiana editada del Nuevo Testamento, que un judío se presente delante de la comunidad judía diciendo que es el Mesías, no constituye ninguna violación de la ley de Moisés, mucho menos constituye un pecado contra Dios. De hecho, se espera que si tú crees que eres el Mesías, se lo digas al pueblo judío. En la historia de Israel hay muchos que se levantaron diciendo que eran el Mesías, y ninguno de ellos fue condenado por el pueblo judío por tal afirmación. Posiblemente el más connotado, aparte de Yeshua, fue Bar Kokhba. Bar Kokhba fue un líder militar judío del segundo siglo que vivió para el tiempo cuando era emperador el gran Adriano. Él mismo organizó un ejército de judíos, los que sobrevivieron de la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70, estamos hablando del año 130 después de Yeshua. Es decir, estamos hablando 70 años, casi 70 años después de la destrucción del templo. Este judío de grandes dotes militares logra reunir y crear un ejército de Israel que toma la ciudad de Jerusalén de manos de los romanos por casi 2 años. Por casi 2 años. Es más, comienza a construir el tercer templo. Bar Kokhba comienza a construir el tercer templo. Es más, tenemos monedas que se descubrieron de esta época donde dice primer año de la redención, segundo año de la redención en hebreo. Él mismo pensó que era el Mesías. Y así se lo comunicó a sus seguidores. Incluso el más grande rabino de aquel momento, el rabí Akiva, aplicó a Bar Kokhba la profecía de Bilán de que una estrella se iba a levantar en Jacob, y le cambió el nombre, y en vez de llamarlo Bar Kokhba lo llamó Bar Kokhba, hijo de la estrella, es decir, el Mesías de Israel. Y en un momento determinado ungió a Bar Kokhba, ahora Bar Kokhba, y hizo la tremenda declaración de Hija Malká Meshijá, este es el rey Mesías, el rabí Akiva. Y todos nosotros sabemos el final de aquella historia.
Adriano reunió las legiones romanas más importantes, vinieron de nuevo contra Jerusalén, destruyeron todo lo que Bar Kokhba había comenzado, lo apresaron finalmente a él, lo mataron salvajemente junto con sus líderes, incluyendo a su vocero especial, el Rabí Akiva, y destruyeron toda aquella revuelta judía contra Roma. Y ahí todo el mundo se dio cuenta que el Rabí Akiva se había equivocado, que Bar Kokhba no era el Mesías, y todo terminó en un fiasco. Sin embargo, aunque el final fue desastroso, ningún rabino de aquella época, ni de esta época, se atrevería a decir que por autoproclamarse el Mesías, Bar Kokhba violó la ley de Moisés o pecó contra Dios. ¿Por qué? Porque aspirar a ser el Mesías, autoproclamarse el Mesías o anunciarse como el Mesías no constituye ninguna violación de la Torá, ni de la ley de Moisés, ni de las leyes judías. No tenemos ningún caso en la historia judía de jueces de Israel que trajeran a un juicio a un judío por autoproclamarse el Mesías. No hay ninguna violación de la ley por un yehudí autoproclamarse el Mesías. Por tanto, la idea cristiana de que Yeshua es traído a juicio por ser el Mesías carece totalmente de sentido. Decir, Ani Mashiach, yo soy el Mesías, no constituye ninguna blasfemia. ¿Cuántos están conmigo hasta acá? Esto es sumamente importante conocer estas cosas. ¿Cuándo viene el problema? ¿Cuándo viene el problema? El problema viene cuando los cristianos comienzan a relacionar el término hebreo Mesías con el concepto pagano de deidad. ¿Lo estás viendo ahora? Cuando los cristianos comienzan a relacionar el término hebreo Mashiach con el concepto pagano de deidad. Y vamos a mirar esto en algún detalle. ¿Cuáles son, Benji, cuáles son los documentos más antiguos que tenemos dentro del propio Nuevo Testamento? ¿Cuáles son los documentos antiguos que tenemos sobre Yeshua dentro del propio Nuevo Testamento? No son las cartas apostólicas. Hay documentos antiguos, más antiguos que las cartas apostólicas en el Nuevo Testamento. No son los evangelios, mucho menos. Los evangelios se escribieron después de las cartas apostólicas. Claro, cuando la gente va a una librería y compra un Nuevo Testamento y ve que aparecen de primero Mateo, Marcos, Lucas y Juan, piensan que eso fue lo que se escribió primero. Lo que la gente no sabe es que eso fue lo que se escribió al final. ¿Cuánto entiende lo que estamos hablando? O sea, ¿cuáles son los documentos más antiguos que tenemos en el Nuevo Testamento mismo acerca de Yeshua? ¿Sabes cuáles son? Los discursos apostólicos que están registrados en el Nuevo Testamento. Los discursos apostólicos. Los discursos apostólicos constituyen la provisión teológica apostólica más antigua que tenemos. Tan antigua como 10 días después de la desaparición física de Yeshua. ¿Ok? Si nosotros fuéramos a escribir esos discursos y ponerlos en un libro, datarían del año 33 del primer siglo. El discurso, por ejemplo, de Pedro en Hechos 2 antecede incluso al encuentro del rabino Shaul con Yeshua en el camino a Damasco. Estos discursos apostólicos son una muestra de la Torá oral apostólica
más antigua que tenemos acerca de Yeshua. Y en ninguno de estos discursos apostólicos, Yeshua es presentado como una divinidad al pueblo judío. En ninguno de estos discursos apostólicos. Lo que sí demuestran estos discursos apostólicos es el extraordinario y elevado estatus que Dios Altísimo le da a Yeshua, respaldando su trabajo y respaldando sus enseñanzas con el evento de la resurrección de entre los muertos. Yeshua es un judío descendiente de la casa de David que fue investido por Dios con una unción especial para hacer lo que hizo, para decir lo que dijo y para actuar como actuó. Un hombre revestido de la unción de Dios para hacer lo que hizo. Fue asesinado por los romanos como un judío rebelde que tenía el potencial de levantar una enorme revuelta contra los romanos. Pero al tercer día, el Dios de Israel lo vindicó, levantándolo de entre los muertos y haciéndolo Señor y Mashiach. Haciéndolo Señor y Mashiach. En Memorias Apostólicas, Hechos capítulo 2, tenemos el discurso de uno de sus más íntimos estudiantes, el apóstol Simón Kefa. Y voy a leer para ustedes de ese discurso. Pueblo de Israel, escuchen esto. Observa que está hablando aquí, este es el documento histórico más antiguo que tenemos de Yeshua, del año 33 de la era actual, primer siglo. Pueblo de Israel, escuchen esto. Yeshua mi Nazaret fue un hombre, ¿está escuchando? Fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, con señales, con prodigios, las cuales realizó Dios entre ustedes por medio de Él. ¿Está escuchando? Esta es la enseñanza apostólica original. Voy a repetirla. Pueblo de Israel, escuchen esto. Yeshua mi Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, con milagros, con señales, con prodigios, las cuales realizó Dios. ¿Quién la realizó? Dios, por medio de Él. Como bien lo saben ustedes. Observa eso, las cuales realizó Dios por medio de Él. Él fue la vasija, Él fue el instrumento, pero la fuente es Dios, el Dios de Israel. Para los apóstoles originarios, no para Juan Calvino, no para Lutero, no para Agustín de Hipona, no, mucho menos para el concilio de Nicea, muchísimo menos para Ireneo, ni para Ignacio de Antioquía. No. Para los apóstoles originarios, quien está detrás de Yeshua, empoderándolo y capacitándolo para hacer lo que hizo, es Dios. El Dios de Israel hizo los milagros, hizo las señales, hizo los prodigios, porque encontró una vasija apropiada. Su siervo justo, Yeshua. Esta es la enseñanza apostólica más antigua. ¿Qué más tenemos? Continúa Kefa su discurso y dice, Yeshua,
Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes permitieron que lo mataran clavándolo en la cruz, en el madero. Sin embargo, Dios lo resucitó. Librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta, David, era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder. Refiriéndose a la resurrección del Mesías, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. A este Yeshua, Dios lo resucitó. Y de ello todos nosotros somos testigos. Y ahora mira, exaltado por el poder de Dios, y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. Este es el testimonio más antiguo que tenemos. Observa, Dios resucitó a Yeshua. Esa es la enseñanza apostólica. Observa, Yeshua fue exaltado por el poder de Dios. En el momento de su resurrección, fue exaltado por el poder de Dios. Esa es la enseñanza apostólica original. Que Yeshua fue exaltado por el poder de Dios mediante el milagro de la resurrección. Esta es la enseñanza judía original. ¿Cómo concluye Simón Kefa su discurso? Diciendo, por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Yeshua, a quienes ustedes permitieron que fuera crucificado, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. ¿Está escuchando? A este Yeshua, que ustedes permitieron que fuera crucificado, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Está clarísimo que por la resurrección Dios vindicó a Yeshua, Dios exaltó a Yeshua, Dios hizo Señor a Yeshua y Dios lo hizo Mashiach ben David. Está clarísimo que para Kefa, solamente luego de la resurrección, no antes, solo después de la resurrección, Dios hizo de Yeshua Señor y Mesías. Esta es la enseñanza apostólica. ¿Estás conmigo hasta aquí? Lo mismo encontramos luego en Hechos capítulo 13. Y aquí no es Kefa ahora. Ahora es Rabino Shaul el que hace el discurso. Y vamos a mirar lo que dijo el Rabino Shaul antes de escribir carta alguna. Pablo no había escrito todavía ni una sola carta cuando pronunció este discurso. No había sido escrito ningún evangelio cuando Pablo pronunció este discurso. Está hablando entre los años 40 al 42 después de Yeshua. Imagínate lo antiguo que es este discurso. Hechos capítulo 13, a partir del verso 32, encontramos este discurso de Pablo.
Después de llevar a cabo todas las cosas que estaban escritas acerca de él, lo bajaron del madero y lo sepultaron. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. La misma cosa otra vez. La misma enseñanza. Sin cambio. Puro. Purísimo. Kosher. Observa la fuerza. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Ciertamente, la muerte y la sepultura acabaron con sus reclamos mesiánicos. Acabaron. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Eso cambia toda la historia. La resurrección. ¿Y qué más dice el discurso de Pablo? Dice, durante muchos días lo vieron los que habían subido con él de la Galilea a Jerusalén, y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Fíjate que dice, sus testigos, no se cuenta él, porque él no fue testigo de eso. Pablo no conoció a Jesús en los días de su carne. Pablo lo conoció después de estar resucitado. Todo esto él lo aprendió de los apóstoles y por revelación del Espíritu. Durante muchos días lo vieron los que habían subido con él de la Galilea a Jerusalén, y estos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros les anunciamos a ustedes las buenas nuevas respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. Dios nos la ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a Yeshua. Y ahora viene la evidencia, como está escrito en el libro segundo de los Salmos. Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Oiga la fuerza que esto tiene. Al resucitar a Yeshua, se cumplió el Salmo 2 que dice, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Dios lo resucitó para que no volviera jamás a la corrupción. Y así se cumplieron estas palabras. Yo les daré las bendiciones santas y seguras prometidas a David. Y por eso dice en otro lugar, no permitirás que el fin de tu santo sea la corrupción. Continúa el discurso y dice, ciertamente David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió. Fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no sufrió la corrupción de su cuerpo. Observa el énfasis que Pablo hace en la resurrección. Todo gira alrededor del milagro de la resurrección. Por una simple razón. Pablo es un rabino judío. Y todo rabino y todo hijo de Israel que tiene un poquito de conocimiento del judaísmo sabe que todo aspirante a Mashiach que muera sin haber cumplido las exigencias mesiánicas no puede ser considerado Mashiach. Por eso es que Bar Kokhba, con toda la unción que Akiva le dio, no lo consideraba Mashiach porque se murió. Y observa cómo Pablo relaciona la resurrección de Yeshua con el cumplimiento del Salmo 2 que dice, mi hijo eres tú, hoy te he engendrado. En otras palabras, para Pablo, el Salmo 2 que dice, hoy mi hijo eres tú, hoy te he engendrado, se cumple con la resurrección de Yeshua. ¿Estás conmigo hasta ahí? Esa es la enseñanza apostólica pura que nosotros tenemos. ¿Cómo concluye el rabino Shaul su discurso ante la comunidad judía de Antioquía? Concluye así. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Yeshua se les anuncia a ustedes la expiación de los pecados de muerte. De este tipo de pecado, ustedes no pudieron ser justificados por la ley de Moisés. Pero todo el que ahora le crea a Dios, es justificado de los pecados de muerte por medio de los méritos de Yeshua.
Esa es la enseñanza apostólica. Y observa bien cómo Pablo cita el Salmo 2 que dice, Hashem declaró el decreto, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. ¿En qué punto de la historia sucedió esto? Pablo dice, al momento de la resurrección, Dios dijo, mi hijo eres tú, hoy te he engendrado. Entonces, ¿en qué momento Yeshua fue engendrado según la doctrina original de los apóstoles? Al momento de la resurrección. Y esto mismo va a decir Pablo después cuando escribe sus cartas. Exactamente lo mismo. Por ejemplo, cuando escribe a los Romanos en el capítulo 1, Pablo escribe y dice, Pablo, siervo de Yeshua el Mesías, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar la buena noticia de la redención prometida por Dios, de que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Esta buena noticia habla de su Hijo, que biológicamente desciende de David y que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. ¿Lo ves? Hijo de Dios, ¿por qué? Por la resurrección. Sí, la resurrección es lo que hace de Yeshua Hijo de Dios. Es la resurrección lo que lo hace Señor. Es la resurrección lo que lo hace Mashiach ben David. Si nosotros juntamos estos dos discursos, el discurso de Kefa del año 33 y el discurso de Pablo del año 43 aproximadamente, lo juntamos, lo que queda es esto. Al momento de la resurrección, Yeshua fue exaltado por Dios, declarado Señor, declarado Mashiach, declarado Hijo de Dios, engendrado por Dios. Hoy te he engendrado. Está claro que la resurrección de Yeshua es la gran diferencia entre todos los fallidos mesías que ha tenido nuestro pueblo y Yeshua. La resurrección es la gran diferencia. Y está clarísimo que es la resurrección de entre los muertos lo que hace de Yeshua Señor y Mesías. Está claro que en el evento histórico de la resurrección, Yeshua recibe un nuevo estatus, exaltado y elevado por Dios. El Eterno mismo hizo el decreto y me dijo, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado, hoy te he establecido como Mashiach ben David. Y está claro entonces que la enseñanza apostólica pura y cristalina, que fue dada antes de la escritura de alguna carta del Nuevo Testamento, o antes de que se escribiera algún evangelio, es decir, antes que se escribiera nada de lo que ahora forma parte del Nuevo Testamento, establece estos principios. Yeshua fue nacido judío de la casa de David, circuncidado el 8º día, rescatado en el templo a los 31 días de nacido, educado en una sinagoga judía de su pueblo, formado en el estudio de la Torá y de la ley judía, que fue empoderado por Dios para hacer señales y maravillas en medio del pueblo judío, con una propuesta de redención final para todo Israel, y que por circunstancias especiales fue muerto salvajemente por los romanos y fue sepultado judíamente cerca de Jerusalén. Fin de la historia. Yeshua muere como un héroe judío. Uno que pensó ser el Mesías. Uno que estaba convencido que si el liderazgo de Jerusalén y del templo hubiese aceptado su propuesta, habría traído la edad mesiánica para Israel. Yeshua vivió y actuó todo el tiempo como un judío piadoso, absolutamente seguro que Dios mismo era quien lo capacitaba para hacer lo que hizo, para actuar como actuó, para enseñar como enseñó. Llegó la muerte, la enfrentó valientemente, con dolor y con angustia, lógicamente. No era un ángel el que estaba muriendo en la cruz,
No era un ángel el que estaba muriendo en la cruz. Era un hombre con músculos, con huesos, con nervios, con cerebro, con dolor por todos lados. Murió por sofocación, exhausto. Un rompimiento brutal del músculo cardíaco, evidenciado en la sangre y el agua que le sale por el costado, como la ciencia médica demuestra. Así murió. No pudo ser una divinidad lo que murió en la cruz, porque un ser divino no sufre. Yeshua murió, la divinidad no muere. Yeshua murió y fue sepultado. Fin de la historia. Sus discípulos avergonzados, humillados, frustrados, decepcionados. Otro fiasco más. Otro falso Mesías más. ¿Y saben qué pasó? Durante esos próximos días, después de su muerte y sepultura, cada cual trató de acomodarse lo mejor que pudo. Con la cabeza baja, pensando en regresar a sus negocios previos. Un triste final, el de su maestro. Hasta aquí es la historia. Todo eso cambia al tercer día. Todo eso cambia al tercer día. El evento de la resurrección cambió todo. Dios lo exaltó, Dios lo hizo Señor, Dios lo hizo Mashiach ben David, Dios le dio el nombre que es sobre todo nombre. Dios lo declaró en ese momento: tú eres mi hijo hoy. El día que te levanté de los muertos, hoy te he engendrado. Esta es la enseñanza apostólica, original, primaria, fundamental. Y la única posición judía autorizada. ¿Cuántos están conmigo hasta acá? Pero ahora vienen las interpretaciones cristianas. Las interpretaciones cristianas posteriores, con todas las ediciones que empiezan a darle en el Nuevo Testamento. Y un cristiano vino y editó el evangelio conocido como según Lucas. ¿Y qué pensó este cristiano anónimo mucho tiempo después de los discursos apostólicos que he mencionado? ¿Qué pensó? Como la gran competencia de Yeshua en la arena pagana en el Medio Oriente fue un tal Apolonio de Triana. Y como algunos discípulos de Apolonio de Triana no solamente creyeron en su resurrección y que ascendió al Olimpo, sino que su propio nacimiento fue milagroso y que pasaron cosas tremendas, los cristianos posapostólicos comienzan a editar el Nuevo Testamento y comienzan a cambiar el mensaje apostólico para hacer de Jesús un mejor competidor que Apolonio de Triana. Y así tenemos que ahora el que edita el Evangelio de Lucas no coloca la exaltación de Yeshua como Señor y Mesías en el evento de la resurrección, que fue la enseñanza de los apóstoles, sino que lo cambia, lo coloca antes, en la tevilá de Yohanan, en el bautismo de Juan en el río Jordán. Y entonces, cuando Pablo claramente especificó que la resurrección de Yeshua es el cumplimiento de tú eres mi hijo, hoy te he engendrado, el que editó a Lucas lo pone en la tevilá, en el bautismo. Tú eres mi hijo amado. Y toma el Salmo 2 y lo aplica en el momento de ¿qué? Del bautismo. Eso no fue lo que Pablo enseñó originalmente. Pablo enseñó que el Salmo 2 que dice tú eres mi hijo se cumple en la resurrección, no en el bautismo. En la resurrección, como vimos. Pablo enseñó que Yeshua fue declarado hijo de Dios al momento de la resurrección, no antes. Sin embargo, viene ahora un editor cristiano y pone la exaltación de Yeshua antes de su resurrección en el bautismo. Y eso es una edición. Eso no fue lo que los apóstoles originarios enseñaron. ¿Y qué pasa luego? Que con la mira de hacer de Jesús alguien más grande que todos los grandes paganos de aquellos días, incluso más grande que el César, los cristianos siguen editando y creando otro Jesús que el judío presentado originalmente por los apóstoles. Y ahora tenemos otra fase en ese proceso de judeización de Yeshua, poniendo la exaltación de Yeshua no en la resurrección,
Ni siquiera en el bautismo, sino más tarde todavía en su fecundación. Y ahora viene el editor de Lucas y afirma que la exaltación de Yeshua no fue en la resurrección, ni siquiera en el bautismo, sino en el mismo día cuando fue engendrado en la matriz de Miriam. Y dice Lucas editado: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por tanto el ser que nacerá de ti será santo y llamado Hijo de Dios. Vean cómo ahora el que edita a Lucas coloca la exaltación de Yeshua como Hijo de Dios, no en la resurrección, que fue la enseñanza apostólica original. Ni siquiera en el bautismo, más atrás todavía, en el momento de la fecundación. Y esa frase, por tanto, es muy fuerte. Muy fuerte. ¿Por tanto qué? ¿Por tanto qué? ¿Qué es el por tanto? Que Miriam, la madre de Yeshua, concibe en su vientre, no por la forma natural que todas las madres judías conciben, sino que aquí es algo diferente. Eso no es lo que los apóstoles originarios enseñaron. Está clarísimo que hay una edición progresiva y sistemática para sacar a Yeshua de su realidad judía y hacerlo algo distinto. Y la cosa no se detiene aquí. 20 años después de Lucas, del que editó a Lucas, los cristianos introducen otro cambio más, como es evidente en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, que aparece para fines del